Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión compartiremos el tema El origen de la encomienda, correspondiente a la segunda parte de la organización social en el periodo hispánico. Indicaremos que la encomienda tiene un origen romano. En el siglo II a.C. aparece la comendatio. Esto es cuando una persona se pone bajo el patrocinio de otra, ¿no? ¿Y qué es el patrocinio? Es una protección, un favor que otorga un patronus, es decir, un patrono, hacia una persona que voluntariamente se coloca a su disposición. Bien, esto se parece un poco al padrinazgo que tenemos en la actualidad. Bien, cuando desaparece esta relación es con la muerte del comendatus o encomendado al patrono, ¿no? Es decir, cuando el encomendado fallece, entonces termina esta relación, ¿no? Hay que aclarar también que el encomendado recibía el nombre de domesticus o familiar en la antigüedad. Bien, más adelante aparece la comendatio colectiva, es decir, que ya no es una persona, sino una aldea entera que se pone bajo la protección o patrocinio de un patrono. Bien, cuando esto se da, pues la comendatio se vuelve algo heredable, es decir, ya no se nota una ruptura, porque de generación en generación la aldea sigue, digamos, una dependencia que se notaba claramente rota en el caso de la parte individual. Moría el encomendado y entonces ya no había relación con el patrón, ¿no? Pero cuando es una aldea que va a una tras otra vez reponer generaciones, entonces los herederos del patrono van a quedar, digamos, de una forma más estable en el tiempo, como los patronos de una comunidad determinada. Bien, tenemos que aclarar que esta dependencia es más de tipo moral, es una obligación moral y no tiene en esta primera época un sentido militar o un sentido económico. Bien, bueno, en los siglos IV a V de la era cristiana, la encomienda se va a volver más popular porque el Imperio Romano entra en declive. Ocurren invasiones bárbaras, ocurre una tremenda inestabilidad política dentro del mismo imperio y entonces la gente precisaba protección y es por eso que buscaban generar encomiendas justamente para protegerse en esos convulsos tiempos. Bien, cuando finalmente el Imperio Romano desaparece, y en el caso que nos interesa, el de Hispania, cuando llegan los visigodos, la encomienda se va a normar con leyes específicas. Bien, y para tener una idea de la fuerza del vínculo, habría que decir que una de esas leyes indicaba que si un patrono les pedía a sus encomendados que cometan un delito, los encomendados tenían la obligación de obedecerle, pero el castigo de la ley iba a caer únicamente sobre el patrono y no sobre ellos. Bien, bueno, ahora vamos a ver algunas características bastante generales de la encomienda. En primer lugar, tenemos que decir que el señor o el patrono tenía la obligación de dar la defensa y la tutela a los encomendados y además, en caso de necesidad, darles también tierras. Entonces, esas serán sus obligaciones. En latín, dar defentio y tuitio, es decir, defensa y tutela, y también brindar tierras si es que se necesitaba. Y por otra parte, las obligaciones del encomendado o comendatus era brindarle a su patrón su trabajo, es decir, su mano de obra, y también pagarle un tributo. Bien, hay que decir que en esos tiempos inclusive había propietarios de tierras que voluntariamente las entregaban a un señor a cambio del patrocinio, de la protección que él podría darles. Bien, bueno, llegamos así al siglo XIII, ¿no? Y es entonces que la corona delega la facultad de cobrar impuestos a las encomiendas, ¿no?
Ya para entonces aparece la palabra propiamente dicha, comenda, de donde directamente va a derivar encomienda, como la conocemos incluso hoy. Un sinónimo de esta palabra era beetría, que deriva de benefactoría. Entonces hay que tener en cuenta que la base, digamos así, del funcionamiento de esta institución era que beneficiaba tanto al Señor como a los encomendados a ella. Bien, y tenemos que decir también que en el siglo XIII lo que hace el rey, digamos, que no tenía mucho poder efectivo en ese entonces hace que los señores de las encomiendas cobren impuestos para él. Entonces, es a partir de ahí que el cobro de impuestos va a entrar dentro de lo que es la encomienda propiamente dicha. Bien, bueno, también hay que recordar que España estuvo mucho tiempo ocupada por los musulmanes y que prácticamente fue una cruzada de reconquista la que recuperó esas tierras para los cristianos. Y un papel destacado en esa reconquista lo tuvieron las órdenes religiosas. Bien, y justamente las órdenes tenían la obligación, ¿no?, de que en esas tierras reconquistadas tenían que volver a difundir la fe y propagarla, y lo que eso en nuestra época se llama la evangelización. Entonces, a partir de eso, en la evangelización se vuelve una parte central de lo que es la encomienda. Bien, ¿cómo vamos a definir entonces la encomienda? Sería, como dice ahí, la entrega temporal de algunos o de todos los vasallos de una iglesia o de un claustro hecha a un magnate, es decir, a un señor, por el monasterio o el cabildo cuyos eran aquellos. Es decir, se los deja, digamos, a ese grupo de personas, se las deja bajo el cuidado, bajo la protección, bajo el patrocinio de un señor determinado, ¿no? Justamente que tenía la obligación de evangelizar, de proteger y dar tierras en caso necesario. Bien, y ese es el tipo de encomienda que va a llegar a América. Pero también tenemos que tomar otra temática muy relacionada con lo que es la encomienda para comprender mejor esta parte. Bien, la iglesia, también en la época medieval, reclamaba el ser patrona, o sea, tener el patrocinio, padrinazgo, si se quiere, de todos los territorios de las islas del antiguo Imperio Romano. Bien, se justificaba esto diciendo que el emperador Constantino habría otorgado la jurisdicción al Papa de las islas occidentales. El problema es que no se sabe exactamente cuáles eran esas islas. Tal vez hayan sido algunas pequeñas islas cerca de Italia, pero no hay constancia, ¿no? En todo caso, cuando cae el Imperio Romano, la Santa Sede va a reclamar el privilegio de la posesión de todas las antiguas islas del Imperio Romano. Y es así que vemos que en el año 1059, Sicilia, que ya no tenía un señor determinado, bueno, es entregada por la iglesia, digámoslo así, a Robert Guiscard como feudo. Entonces es la primera vez en la que la iglesia hace uso de esa prerrogativa. En 1091, un poco después, las Islas Lipari, que también se encuentran muy cerca de Sicilia, son entregadas al abad de San Bartolomé, y Córcega, una isla bastante grande del Mediterráneo, al arzobispo de Pisa. Entonces, ya en la práctica, la iglesia, en la cercanía del año 1000, empezó a encargarse de ejercer, digamos, ese antiguo derecho. En 1155, Irlanda es otorgada al rey de Inglaterra. Poco después, inclusive el rey de Inglaterra reconoce el señorío papal sobre las islas. Y haciendo un salto de varios siglos en el tiempo, cuando Portugal explora las costas de Portugal y obviamente descubre en esa exploración, ¿no?, varias islas, entonces las va tomando como suyas. Y el papado reconoce una vez más, le otorga, digámoslo así, a Portugal el derecho sobre esas islas, pero obviamente basado en que
todas esas islas occidentales, digamos, de un antiguo reino que a mucho tiempo atrás había sido parte del Imperio Romano, de alguna forma reconocía al Papa como su señor máximo, ¿no? Un señor feudal, digámoslo así, con poder de patrocinio sobre todas las islas. Y es así como llegamos a 1493. Pues recordemos que en 1492 Cristóbal Colón había llegado a otras islas y a otras tierras diferentes a las descubiertas por los portugueses, y en ese momento solamente habían sido descubiertas islas. Y bueno, la Santa Sede ratifica, digamos, la posesión de esas islas y tierras descubiertas por Cristóbal Colón usando ese antiguo patrocinio. Bien, aquí tenemos una partecita de la bula del Papa Alejandro, donde reconoce a España la posesión de esas tierras. Y dice, os donamos, concedemos y asignamos perpetuamente a vosotros y a vuestros herederos y sucesores de los reinos de Castilla y León, todas y cada una de las islas y tierras predichas y desconocidas que hasta el momento han sido halladas por vuestros enviados, es decir, por la expedición de Cristóbal Colón, y las que se encontrasen en el futuro y que en la actualidad no se encuentren bajo el dominio de ningún señor cristiano. Entonces la Iglesia ejerce ese antiguo derecho, ya usado en varias otras ocasiones en Europa, y le entrega esas tierras a España en encomienda, tal como lo hacían, tal como digamos una orden religiosa española le entregaba a un señor en España, en un territorio recién reconquistado a los árabes. Así como la iglesia entregaba feudos vacantes, digámoslo así, en Europa, ¿no? Igualmente hizo lo mismo para el caso de América. Entonces veamos cómo esta vieja doctrina de la encomienda iba desde algo pequeño, como un lugar, un pedazo de tierra, digamos, concreto, hasta inclusive algo tan grande que probablemente no se imaginaban todavía en 1493, como todo un continente. Bien, entonces, como verán, la encomienda tiene una escala bastante grande y hemos visto cómo ha sido una institución bastante eh, arraigada, digamos, en la antigüedad, que se ha desarrollado fuertemente en la época medieval y que llega a América y que va a tener una fuerte influencia. ¿Cómo fue la encomienda en América? Lo veremos en el próximo video. Bien, yo les agradezco mucho por su atención. Los invito a acompañarnos en el próximo video y también a ver otros videos disponibles en nuestro canal de YouTube y también artículos ya publicados en nuestro portal académico cuya dirección web aparece a pie de pantalla. Muchas gracias por su atención.